Lo voy a poner en modo presentación. Ahí sí, ya. Bueno, entonces, déjenme hacer una cosita que justo el Zoom me tapa como el PowerPoint. Ahí está, verlo acá abajo. Ya. Bien, entonces voy a primero partir definiendo este concepto, ¿ah? Que es un concepto que se habla mucho últimamente, ¿ah? Que es el concepto de la resiliencia. General, es un concepto que no es fácil de definir porque es un poco abstracto, ¿ah? Porque se entiende que es como un rasgo, un proceso, un resultado o patrón de vida que permite una adaptación deseable en contextos de riesgo o adversidad que se asocian a disfunción o problemas de ajuste. ¿Ah? Este es un tema que se ha ido estudiando como desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, un poquito antes incluso desde la crisis económica grande que hubo en el mundo, y a través de eso se fueron observando que muchas familias, muchas personas, no tenían como los outcomes o las manifestaciones, digamos, tan negativas que se esperaba después de tanta calamidad junta, digamos. Entonces se empezó a abrir como todo un campo de investigación en esto, ¿ya? Que lleva ya muchos años, y que ha hecho como un cambio de foco, digamos, de en vez de centrarse solamente como en la patología, los problemas de salud mental que producen las experiencias traumáticas, sino que también en mirar toda esta población que estando expuesta a estos mismos eventos, no presentan estas respuestas adversas o estas respuestas patológicas, ¿ya? Eh, entonces, desde ahí, bueno, se abre todo este campo de investigación y ha sido complejo de investigar en general porque es un concepto que es muy vago, de alguna manera, es muy amplio, y ha ido teniendo como distintas evoluciones, ¿cierto? Primero como entendiéndose como un rasgo, digamos, como algo que uno tiene, uno no tiene, y ahí como ver quiénes lo tienen y quiénes no, pero después toda la investigación ha ido apuntando a que es un concepto mucho más sistémico y mucho más, o sea, que se puede ir aprendiendo y que se puede ir desarrollando a través de la vida. Después les voy a hablar más de eso, ¿ya? Y bueno, ¿y cómo se mide en términos en términos concretos? Generalmente son como características multidimensionales, que quiere decir que es como poder evaluar a una persona como en distintas áreas, no solamente en una en específica, sino que, por ejemplo, en su calidad de vida, en sus logros académicos, en su capacidad de mantener un trabajo, en cómo forma amistades, etc. ¿Ah? Entonces ahí se va viendo que muchas personas y familias, tras vivir situaciones dolorosas y complejas o adversas, logran mantener finalmente estos como criterios como en forma bastante positiva. ¿Ah? ¿Cómo se pasa de diapositiva? Dame un segundo. Ahí está. Ya. Entonces, después surge este concepto que se llama la resiliencia familiar, que es básicamente escalar o extrapolar el concepto de la resiliencia como en términos individuales a algo ya más sistémico, ¿ya? Y ya se define como, no solamente como a nivel individual, como una persona que es capaz de adaptarse o de sobrellevar estas dificultades, sino que es un sistema que en su totalidad y en su integridad es capaz de alguna manera adaptarse exitosamente manteniendo su función y su viabilidad a pesar de las amenazas. ¿Ah? Y bueno, este concepto se va como complejizando porque al ser ya sistémico, ya no se considera como solo en una persona, sino que en un sistema, y por lo tanto un sistema está integrado por múltiples otros sistemas. A esto me refiero, por ejemplo, al sistema familiar, sistema escolar, sistema social, sistema comunitario, y todo esto va interfiriendo también en nuestras posibilidades de resiliencia. ¿Ya? Entonces ya se empieza a ver que hay influencias mucho más macro, digamos, en esto. ¿Ya? Y además se empiezan a estudiar como distintas rutas de resiliencia, o sea, no es como solamente un camino a seguir, sino que hay diversos caminos, y algunos que ya ni siquiera se trata solo de volver a estar como antes de la experiencia traumática o lo que sea que sea esta adversidad, digamos, sino que es estar mejor de lo que se estaba antes. ¿Ya? Y eso es lo que se le llama el crecimiento postraumático. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, pasa a ser de un rasgo individual a algo más dinámico entre sistemas,
Y cuando se empieza a estudiar a nivel más familiar, digamos, el tema de las habilidades parentales pasa a tener como un rol totalmente protagónico, ¿ya? Y esto lo menciono aquí al principio porque es un poco de lo que se va a tratar el resto de la presentación, digamos, de cómo ir trabajando estas habilidades parentales que son como el núcleo, digamos, de la resiliencia familiar. ¿Ya? Perdón, vamos a ver. Bueno, aquí quería mostrarles un paper que encontré, un metaanálisis, que quiere decir, digamos, donde hay muchos diversos estudios, digamos, y tratan de encontrar qué tienen en común todos estos estudios de varios años. Este se hizo en 2015. Y bueno, lo primero que se encuentra es que las enfermedades crónicas en general, no solamente en términos de las cardiopatías, sino que las enfermedades crónicas en general afectan a toda la familia. ¿Ah? O sea, es imposible de alguna manera pensar que no va a tener obviamente un impacto. ¿Ah? Y bueno, al igual que con el tema de la resiliencia, también se ha hecho como, en este tema también de las cardiopatías, se ha hecho como un vuelco en el estudio que ya no está tan centrado como en la psicopatología, sino que más en la resiliencia, y también en otro concepto, que es como parte de la resiliencia, que son las habilidades de afrontamiento. ¿Ya? Y por habilidades de afrontamiento en relación a las cardiopatías, se consigue, en este estudio, digamos, donde integran muchos otros estudios, se consideran estas 4 que están aquí mencionadas. Tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de entender la enfermedad y su tratamiento, ¿ya? La capacidad de manejo de las reacciones emocionales, ¿ya? Y con esto tiene que ver con poder mantener las acciones necesarias, digamos, poder seguir con la vida, con el trabajo, o con las exigencias, o con los distintos desafíos de los tratamientos, y poder mantener esas acciones regulando las emociones que todo esto produce. ¿Ya? También sostener las responsabilidades, proveer apoyo, ¿ya? O sea, como poder mantenerse en este rol de parentalidad con todas las responsabilidades que eso implica, y poder ir procesando todas estas demandas y decisiones estresantes que se van generando durante el proceso. ¿No? Bien, un segundo que... Ahí está. Bueno, la gran mayoría de las familias, y esto me gustaría ser bien enfática en este tema, se ajustan bien en el largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que dice la investigación en el tema de las cardiopatías congénitas en general. ¿Ya? O sea, yo creo que eso también tiene que ver con esta mirada que les decía al principio, optimista y esperanzadora frente al trauma en general y a las situaciones adversas. ¿Ya? Como que los seres humanos vamos desarrollando habilidades para afrontar las situaciones complejas. ¿Ya? Bueno, y sí hay un grupo significativo, ¿ya? Pero es un subgrupo que es mucho menos que la mayoría, digamos, que pueden tener ciertas dificultades en el corto y largo plazo. ¿Ya? Y aquí, cuando se estudian cuáles son las dificultades que tienen esas familias, generalmente tienen que ver con el afrontamiento parental. ¿Ya? Es como los padres van manejando y van afrontando este desafío o esta dificultad. ¿Ya? Claro, cómo ellos van logrando adaptarse. ¿Ya? Y bueno, sí se han descubierto, o sea, se han estudiado, digamos, que hay ciertos factores comunes. Por ejemplo, sí es muy frecuente que haya estrés agudo. El estrés agudo es como una reacción bien intensa de estrés, con a veces pensamientos que no podemos sacarnos de la cabeza, o sensaciones fisiológicas muy, muy intensas de estrés, en los cuidadores después de una cirugía cardíaca, por ejemplo. Que igual eso es como bastante lógico porque es una situación particular muy, muy estresante. Y también, bueno, en comparación con niños sanos, o sea, en familias donde no hay cardiopatía u otras enfermedades congénitas, se ha observado que sí, en las familias donde hay cardiopatías hay algo más de ansiedad o de distrés o depresión o de rabia, ¿ah? Dada por la complejidad de la situación. Bien, entonces, ¿cuáles son como los factores de riesgo que se en este mismo metaanálisis, digamos, que se han encontrado? En la severidad de la cardiopatía, o sea, obviamente a mayor severidad es más probable que la familia pase por más estrés. ¿Ah? Un menor entendimiento del diagnóstico, y esto yo creo que tiene una arista bien importante, porque esto
lleva a la importancia de los médicos y los equipos de salud, digamos, de ayudar a las familias en este tema. ¿Ah? Y poder generar una brecha de comunicación, digamos, que permita que las familias puedan comprender bien de qué se trata y entender en detalle. Y este tercer tema es la menor cohesión familiar, que ese es uno de los focos que más adelante voy a enfatizar para justamente cuando vaya a dar algunas herramientas de cómo desarrollar más resiliencia, tiene que ver uno de esos con el desarrollo de la mayor cohesión en la familia. Después voy a explicar más en detalle qué se trata de eso, pero tiene que ver con desarrollar buenos vínculos entre los distintos integrantes. Y bueno, solo para terminar así como dar un par de datos en este tema, que las mamás en general se observa que tienen más nivel, un estrés más alto que los papás en las evaluaciones que se realizaban, en todos estos estudios, digamos, en este metaanálisis que los reúne, y somatizaciones también presentan, o sea, las mamás lo tienen más alto que los papás. ¿Ya? Ahí, bueno, uno puede tener distintas interpretaciones, distintas observaciones de por qué se podría dar eso, pero ese es como el dato. ¿Ya? Y, y bueno, también es mayor el impacto cuando se conoce el diagnóstico en una fase prenatal que postnatal. Y esto se menciona como algo llamativo porque, digamos, uno podría pensar de que es al revés, digamos, pero los datos, digamos, estadísticos muestran lo contrario. ¿No? Bien. Entonces, para resumir un poco lo que les acabo de mencionar, básicamente a menor recurso psicosocial y a menor apoyo social, eso está asociado a un mayor estrés psicológico, menor bienestar a largo plazo, tanto en el niño como en la familia, y los factores de cohesión familiar y habilidades de afrontamiento son tremendamente necesarias para la adaptación exitosa a la enfermedad. ¿Ya? Y ahora les voy a hablar de otro metaanálisis, este es un estudio, pero ya no es solamente en familias que tienen niños con cardiopatías o enfermedades congénitas o crónicas, sino que es en general, ¿ya? De años de investigación, digamos, en resiliencia, incorporando distintos tipos de estudios y de observaciones, se han encontrado algunos factores comunes en las familias resilientes. ¿Ya? Vuelvo un poco al concepto de la resiliencia, ¿cierto? En familias que son capaces de seguir una ruta de crecimiento postraumático o de habilidades de afrontamiento que le permiten sobrellevar de forma exitosa este desafío, el desafío que sea, digamos. ¿Ya? Y aquí se los voy a mencionar, es el cuidado y protección de los más vulnerables, ¿ya? Es como tener una mirada centrada en los que más lo necesitan. Esto no quiere decir como no tener equidad, digamos, entre distintos hermanos, por ejemplo, sino que tener un foco, por ejemplo, en las necesidades de los niños. ¿Ya? Es como estar pendiente de sus necesidades, etc. También tener, bueno, cohesión familiar, que es lo que les voy a hablar más adelante, un sentido de pertenencia, tener límites, reglas claras, estas habilidades de afrontamiento, que ya les había mencionado algunas, que tiene que ver con características puntuales en cómo yo me resuelvo el problema. La corregulación o la regulación emocional, el balance de necesidades, que eso también tiene que ver un poco con la teoría del apego, que lo voy a hablar después. El optimismo, la esperanza y la fe. ¿Ya? Sí hay estudios, varios estudios que sí hacen una asociación entre creencias religiosas y mejor adaptación, como que el procesamiento de las experiencias suele ser más optimista. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que sea necesario, pero sí hay cierta asociación que se observa. Una visión positiva de la familia, de la identidad familiar, y tener rituales familiares, ¿ya? Rutinas, organización de roles, ya sea que sea una familia que funcione relativamente bien. ¿Ya? Bien, y bueno, esto también, si ustedes se dieron cuenta de todas las características, tiene que ver mucho con la parentalidad, ¿no? O sea, la parentalidad es como el eje central en las familias resilientes, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, primero lo explica la teoría del apego, ¿ya? Que se los voy a explicar más adelante en otras diapositivas para que quede más claro, pero claro, tiene que ver con esta relación tremendamente profunda y estable y significativa que se genera
con los hijos, también porque tienen un rol muy importante en la socialización, como la familia, como esta estructura, digamos, primaria de socialización, donde después ya hay otros sistemas, pero la familia es como el primer sistema al cual llega el niño o niña. Bueno, toda la transmisión cultural, de valores, de creencias, de perspectivas, todo eso se va transmitiendo también en la parentalidad. El rol de modelaje, o sea, para los niños o los hijos, los padres son modelos, digamos, de adultos, ¿ah? A seguir. Después se van incluyendo otros modelos como profesores o otros familiares importantes, pero los padres en un inicio son los más importantes y son los que, con los cuales normalmente o habitualmente pasan más tiempo. Y también, bueno, que tiene que ver un poco con la teoría del apego, esta corregulación desde etapas tempranas, ¿no? O sea, también los niños y niñas desde etapas muy tempranas van aprendiendo a regular sus emociones y a desarrollar ciertas creencias del mundo, de sí mismos, en relación a este cuidador primario, ¿no? Entonces ahora les voy a mencionar, quiero ver cómo estoy de tiempo, sí. Les voy a mencionar 3 prácticas como concretas que me gustaría que se llevaran de esta presentación, ¿ah? Como que pueden sacar en limpio de esto, ojalá sean estos 3 puntos, ¿ah? Que vienen, que es como una integración un poco de todo lo que presenté anteriormente y como que de alguna manera va considerando todos los factores anteriores. ¿Ah? El primero tiene que ver con la promoción de un apego seguro. ¿Ah? A veces esto en algunos casos puede tener hartos desafíos, ¿ah? Pero es importante optar y buscar y saber de qué se trata para poder como de alguna manera desarrollarlo de la mejor forma dentro de lo posible. ¿Ya? Desarrollar cohesión familiar, ¿ya? Que tiene que ver con los vínculos de la familia, y también de poder tener narrativas, o esto tiene que ver como con las historias que nos contamos a nosotros mismos, tanto como familia, individualmente, de las situaciones adversas que nos van pasando. ¿Ya? Y cómo podemos aprender también a tener historias de nosotros mismos que sean más resilientes, ¿ya? Que sean más centradas en los recursos, que nos permitan de alguna manera afrontar de mejor forma la adversidad. Bueno, la teoría del apego es un tema largo, ¿ya? Entonces no quiero como extenderme mucho en esto, solamente quiero decir algunas cosas principales. Bueno, la teoría del apego surgió hace bastante tiempo por Bowlby y también con algunos colaboradores como Mary Ainsworth, que crearon o sea, empezaron a través de mucha observación, digamos, a construir una teoría que después ha sido, digamos, estudiada en los últimos 35 años, digamos, y que se han mantenido las mismas observaciones en forma bastante consistente. Y tiene que ver con, dame un segundo que voy a apagar mi WhatsApp de aquí para que no me suene. Ya. Entonces, claro, ha sido definido como la experiencia de enlace emocional con otro que es percibido como una fuente de seguridad y que promueve una base segura, ¿ya? Es un lazo afectivo muy como profundo de alguna manera que se genera entre el niño y una figura específica, que suele ser la figura en la cual el niño depende, ¿ya? Y que perdura en el tiempo, se expresa en una tendencia estable de mantener la proximidad. Los niños desde que nacen tienen una tendencia como espontánea, digamos, inherente en ellos, de buscar la proximidad del cuidador cuando están estresados, ¿ah? O cuando tienen una necesidad. ¿Ah? Bueno, y eso también tiene como una vertiente subjetiva, porque en la medida que el cuidador va de alguna manera respondiendo a esas necesidades, se va generando en el niño o la niña una sensación de seguridad, y esa sensación de seguridad es como un piso, una base que después va a ser muy importante en el desarrollo. Bueno, los niños con apego seguro perciben a sus cuidadores, como les decía, como personas confiables a las que pueden recurrir cuando ellos interpretan que algo peligro, o sea, que algún peligro pudiera ocurrir o que hay una situación amenazante, y tienden a buscarlos cuando experimentan también alguna emoción difícil y se calman una vez que el cuidador contiene, escucha y provee
como las necesidades que están faltando en ese momento en el niño o la niña. ¿Ya? Entonces aquí tengo como un ejemplo de una situación, ahí uno puede ver una niña que claramente algo le pasa, ahí uno puede interpretar distintas cosas o puede imaginarse distintas situaciones que le hayan pasado, y aquí hay un cuidador que está como observando, ¿ya? Y observando como cuáles son las claves, ¿ya? Probablemente por el lenguaje no verbal, tiene cara de que va a llorar, va a interpretar de que necesita ayuda en algo, le va a preguntar qué le pasa probablemente y se va a generar un significado de esa conducta. Esa niña va a entender lo que le pasa porque se le va a poder como de alguna manera devolver un reflejo de lo que podría estar sintiendo, lo que podría estarle pasando en ese momento. Entonces ahí él está respondiendo lo que uno diría como contingentemente. ¿Ah? Pero uno se podría imaginar qué pasaría si este mismo cuidador frente a esa niña pasara por el lado como si no estuviera, ¿ah? O si ese mismo cuidador le dijera ya no me molestes más, no quiero otro problema hoy día, estoy muy cansado, o anda a acostarte, y de alguna manera no toma como en consideración esas claves que está dando. ¿Ah? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto, si se repite en el tiempo, múltiples veces, digamos, va generando una percepción de esa niña, en este ejemplo, de cómo puede regular el estrés en situaciones difíciles. Se puede ir a buscar a un cuidador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si ese cuidador la contiene o no, la escucha o no, y eso va a generar como ideas del mundo y de sí mismo y de cómo regular las emociones. ¿Ah? Por ejemplo, los niños que tienen, por ejemplo, este cuidador, que sería un cuidador que, en otro ejemplo, que no la coge en forma sistemática, porque si eso pasa una vez, sabemos que es irrelevante, pero si es en forma sistemática, desde que nace, durante todo su desarrollo, esa niña probablemente va a ir aprendiendo a no expresar ciertas emociones o a no buscar a las personas porque no funciona, digamos, no tiene una utilidad. ¿Ya? Y eso no ayuda obviamente a desarrollar un apego seguro. ¿Ya? Entonces, bueno, y además probablemente tenga una peor capacidad como de mentalizar, que es una de las características que se va desarrollando en este vínculo. ¿Ya? Bien, no me voy a extender más en esto porque si no, no voy a alcanzar a decir otras cosas. Pero básicamente, así como en resumen, primero tiene que haber una confianza por parte del niño hacia sus cuidadores o figuras parentales, ¿ya? Quienes serán accesibles y colaboradores en situaciones adversas o amenazantes, ¿ya? Y esto permite que pueda explorar el mundo con seguridad y confianza, en el dominio de lo interpersonal, las personas con apego seguro, eh, las personas con apego seguro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, o sea, interno, suelen ser personas más positivas, integradas y con perspectivas más coherentes de sí mismas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que desarrollar un apego seguro es como un puente, digamos, que facilita la resiliencia. ¿Ya? Entonces, es importante que como padres y madres nos preocupemos de mantener esa consistencia en las respuestas que les damos a los niños en situaciones de estrés y también en no situaciones de estrés, ¿ya? En situaciones también lúdicas de desarrollo digamos, de vínculo ya más afectivo. Entonces ahora les voy a hablar de 4 características, esta es la primera, que me gustaría como que se llevaran en concreto, que es importante para desarrollar un apego seguro. El primero tiene que ver con el manejo afectivo del cuidador, quiere decir, con cómo yo como mamá, en mi caso, me regulo efectivamente frente a el estrés de mi hijo o de mi hija. ¿Ya? Y esto tiene un tema que es más profundo también, porque nos remonta un poco a nuestra propia historia, a nuestras propias sensaciones, a cómo nosotros también vivimos ciertas experiencias difíciles o complejas en diversas experiencias de la vida. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que preguntarnos cómo reaccionamos frente al estrés del niño. ¿Ya? El estrés del niño a veces nos cansa, nos enoja, nos paraliza,
nos hace recordar aspectos de nuestra infancia. ¿Cuál es nuestra reacción frente a esos momentos? ¿Ya? O si esa reacción varía. A veces varía cuando estamos muy cansados o cuando les permitimos mucho en términos también de tener límites quizás no tan claros, entonces después estamos siempre reaccionando frente a forma más reactiva, digamos, y más enojada frente al estrés del niño. ¿Ya? Entonces esa es una primera pregunta que hay que hacerse. Y después también, ¿cuáles son los gatillantes que nos perturban? ¿Son algunas emociones en específico? ¿Son algunas situaciones? ¿Son conflictos entre los hermanos? ¿Son algunas situaciones que también nos hacen sentir que los niños o niñas son más vulnerables, por ejemplo, que están en riesgo, por ejemplo, cuando uno tiene conductas más sobreprotectoras? Tenemos miedo a que les pase algo más grave, digamos, tenemos miedos más profundos que nos conectan a angustias grandes, digamos. Todas esas son, digamos, cosas que tenemos que cuestionarnos en los momentos que vemos a nuestros hijos que estén frente a alguna situación de estrés, ¿ya? Y eso también lo podemos llevar a qué pensamientos y emociones nos surgen en esos momentos, ¿ya? Nos hacemos pensamientos, por ejemplo, negativos de nosotros mismos, así como soy una mala mamá, no soy capaz, o me digo cosas buenas, o soy compasiva conmigo, por ejemplo, y me trato con cariño, ¿ya? ¿Qué me estoy diciendo en esos momentos? Y lo mismo con las emociones, como les decía antes, ¿qué emociones van surgiendo? ¿Ya? Y después cómo las vamos tolerando. Quizás algunas las toleramos mejor que otras, ¿ya? Quizás la pena, por ejemplo, nos hace sentir así algo mucho más intenso, y quizás la frustración no nos afecta, ¿ya? Entonces también tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos como tolerando las emociones de los niños, ¿ya? Y bueno, después la pregunta más importante, que es la que hay que ir trabajando, y aquí no hay recetas que funcionen igual para todos, digamos, es de qué forma se regulan frente a ese malestar, ¿ya? ¿Qué herramientas usan? Si salen a respirar, a caminar, se fuman un cigarro, van a conversar con alguien. ¿Cuáles son las como conductas que suelen hacer en los momentos que se sienten con mayor estrés, ¿ya? Y todo esto es muy importante porque el manejo afectivo del cuidador va a interferir mucho en la regulación emocional de los niños, ¿ya? Bien. El segundo concepto tiene que ver con la sintonía, que es la capacidad para leer acertadamente las claves del niño o la niña y responder adecuadamente a ellas, ¿ya? Esto no es fácil, y con algunos niños es un desafío mayor. Pero ahí yo creo que es importante que antes de saltar muchas veces como a conclusiones rápidamente, es observar, ¿ah? Observar a los niños, observar en qué situaciones se manifiesta más su estrés, en qué situaciones es más evidente que algo les está pasando, ¿ah? Y cómo ellos manifiestan eso, porque hay niños que se les nota inmediatamente, porque hacen una pataleta, porque gritan, porque se enojan, pero hay otros niños que simplemente se quedan callados y miran el suelo, o tienen los ojos un poquito llorosos nomás, ¿ah? Entonces, hay que estar sensibles a esas como claves que van dando los hijos. Y eso es un desafío grande para muchos padres, porque uno vive con tantas demandas, con tantas exigencias y cosas que hacer, que además estar pendiente de cosas tan sutiles como esas, a veces se nos pueden pasar muchas cosas, ¿ah? Pero ya teniendo la intención de hacerlo, y cuando uno pueda notar que a los niños les está pasando algo, ahí viene como la parte de tener un repertorio para poder entenderlo, ¿ya? No irse inmediatamente a las conclusiones, ¿ya? Porque a veces uno puede tender a rápidamente pensar en ciertos juicios, esto es por esto otro, o incluso como en algunas personas creer que es por algo que uno hizo, y primero hay que ir a explorar, a preguntar, entender. Y ahí está el tema de la escucha activa, ¿ya? Que es un tema que yo también lo trabajo harto en terapia, porque muchos papás a veces me preguntan, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago cuando me cuenta este problema? Que lo primero que hay que hacer es escuchar, ¿ya? Y escuchar de verdad, digamos, no escuchar solamente lo que uno quiere ver, o solamente pensar en qué le puedo decir,
¿ya? Cuando uno escucha bien a alguien y hace preguntas y explora y trata de entenderlo por todos los ángulos posibles, la respuesta de cómo ayudarlo se viene mucho más rápido, como, ahora entiendo bien el problema, entonces puedo, incluso la misma persona, al responder a esas cosas o al reflexionar sobre lo que le pasa, ya se le va como aclarando un poco cómo ir resolviendo ese tema. El tercer punto es tener una respuesta consistente, ¿ya? Y esto también es un desafío importante, pero es tremendamente fundamental para un apego seguro, ¿ya? Porque tiene que ver con la capacidad de poder predecir, ¿ya? Los niños necesitan papás que sean como, de alguna manera, como fáciles de entender. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo voy a hacer un escándalo y voy a gritar y voy a hacer una pataleta, yo sé que mi mamá va a reaccionar de esta manera, yo sé que mi papá va a reaccionar de esta. Entonces puedo de alguna manera anticiparme y saber un poco qué va a pasar en el entorno, y eso da un cierto nivel de tranquilidad, de seguridad. ¿Ya? Cuando no se sabe, en el otro extremo, digamos, y cuando esto depende mucho a veces pasa en mamás, por ejemplo, que están más deprimidas o que están pasando por momentos de mucha desregulación emocional, en los niños se genera esta inseguridad de no saber qué va a pasar, y eso les produce mucha ansiedad, ¿ya? Y eso después con el tiempo se puede, si se repite continuamente por harto tiempo, se va generando un apego más inseguro, ¿ya? Entonces eso hay que tratar de evitarlo, ¿ya? Y bueno, en términos de, cuando uno habla de respuesta consistente, también tiene que ver con los límites, con lo que se puede hacer, con lo que no se puede hacer, ¿ah? Y también incluir, ya que estamos hablando del tema de límites, siempre como un refuerzo positivo, un halago frente a esto, ¿ya? Y esto es parecido en realidad, tiene que ver con las rutinas y rituales, ¿ya? Las rutinas, y esto es como bien común, digamos, en psicología en general, siempre se está recomendando hacer rutinas y tener como orden, porque claro, genera un sentido de coherencia, poder predecir y mayor seguridad. Y los rituales también son buenos porque dan como un sentido de pertenencia, como en mi familia se hace este ritual, y todos los años vamos a tal lugar y invitamos a tal gente, o hacemos tal algún acto, puede ser un ritual, digamos, de todo tipo, pero eso permite como una cierta como sentido de pertenencia y de como identidad personal a cada familia, ¿ya? Entonces en eso ayudan muchísimo los rituales, ¿ya? Bien, ahora me voy a ir al tema de la cohesión familiar. ¿Cómo estoy de tiempo, Karina? ¿Estoy bien? Que apagué mi celular. Sí, ¿Sí? son las Ya. 9:40. Ya, voy terminando en todo caso. La cohesión familiar se define como el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí, o el grado en que los miembros de la familia están separados o conectados entre ellas, ¿ya? O sea, tiene que ver como de la calidad de los vínculos. Ahora ya no estamos hablando como en el apego seguro del niño con sus padres, sino que estamos hablando entre todos, ¿ya? Y aquí puse algunas cosas que pueden ser útiles, como el juego en familia. El juego es algo que reúne mucho, como a veces niños de distintas edades, y el juego es un momento que generalmente se disfruta, que también se aprenden habilidades, porque hay que a veces tolerar frustraciones, algunos de los niños va a tener que perder, otro va a ganar, y manejar todo ese tema va enseñando habilidades, pero también va generando momentos placenteros, que son muy importantes, ¿ya? Y esto también tiene que ver con la resiliencia. Tener recuerdos buenos y positivos en la infancia es muy significativo. O sea, uno puede tener muchas experiencias a veces adversas, complejas, difíciles, pero basta un momento que fue positivo, que fue lindo, que generó emociones placenteras, importantes, y que fue distinto a la rutina, porque las cosas cuando son muy parte de la rutina después se van olvidando, pero cuando las cosas son significativas en ese sentido, después en momentos difíciles eso puede ser como un salvavidas, ¿ya? Una imagen mental, como decir, uy, me acuerdo cuando me sentía tan bien en ese momento, cuando fuimos, no sé, a tal lugar con mi familia, o cuando me fue a ver tal persona a la clínica, o cuando son pequeños momentos que pueden ser muy significativos, ¿ya? Bueno, lo de la escucha activa creo que ya lo
lo mencioné, ¿ya? Pero esto aplica como también a enseñárselo en todos los miembros, a escucharse, ¿ya? Entre los hermanos sobre todo, que esa yo diría que es la área a veces más compleja, digamos. La resolución de conflictos también es muy importante para la cohesión familiar. Tiene que haber un cierto método de resolver los problemas en la familia, ¿ya? Y eso depende mucho del estilo de cada familia, pero puede ser, por ejemplo, sentarse de vez en cuando en la mesa a conversar de ciertos temas, a resolverlos, a escuchar la opinión de los distintos niños, o puede ser hacer listas de pros y contras, o de hacer lluvia de ideas, digamos. Hay distintas formas, pero cuando hay un método de resolución de conflicto a nivel familiar, es mucho más fácil que después los niños, cuando estén en un problema, digan, esto se resuelve así, porque así lo hacemos, digamos, en la familia. Bueno, y el sentido del humor, ¿ya? A veces poder tomarse las cosas con cierta liviandad, entre comillas, en el sentido de poder reírse a uno mismo y poder tomar a veces esa distancia que permite el humor de las cosas difíciles, también puede ser otro salvavidas importante, ¿ya? Y puede también permitir una mayor cohesión. Bien. Y esta última tiene que ver con las narrativas, las narrativas en relación a las experiencias complejas y difíciles. Y esto aplica como a las narrativas en general, no solamente como a las grandes cosas que pasan en la vida, sino que también a las chiquititas, ¿eh? Y tiene que ver con la historia que nos contamos nosotros mismos de lo que nos pasa, ¿ya? Porque en la realidad nos puede pasar cosas muy fuertes, muy dolorosas, que están totalmente fuera de nuestro control, pero nosotros podemos armar una historia de cómo queremos representar lo que nos pasó, ¿ah? Cómo queremos visualizarnos a nosotros mismos en esa historia, ¿ah? Y qué queremos como desarrollar en esto, cuál queremos que sea como de alguna manera el desenlace, ¿ya? Y eso nos da también un sentido de agencia, de control y de poder, que es tremendamente necesario cuando sentimos que la vida nos arrasa eso, ¿ah? Entonces, la idea es poder ayudar a los niños a generar una narrativa coherente, integrada. O sea, por ejemplo, cuando un niño esté pasando por alguna situación, no sé, tuvo un mal día y se dan cuenta que está enojado, está triste, poder armar una historia de por qué está así. Le pasó algo en el colegio, discutió con un amigo, no sé, perdió en un juego, y cómo pasó eso, ¿ya? Cómo empezó, qué pasó después, cómo terminó, y eso va dando como va generando un recuerdo que después se almacena, que es mucho más coherente, ¿ya? Integrado con los distintos elementos, qué sentiste en ese momento, ¿ya? Y dentro de estas historias también podemos decidir en qué vamos a enfatizar, en qué aprendizajes, a qué le vamos a dar valor, digamos, ¿ah? Y estas historias tampoco tienen que ser como historias como felices o como que todo está bien, sino que también pueden ser historias donde se considera los momentos feos, los momentos desagradables, difíciles, y validarlos como parte de algún capítulo de esa historia, ¿ya? Y ahí se puede ir desarrollando qué es lo que va pasando después también. Bueno, lo de los valores ya un poco se los mencioné, y yo creo que aquí es importante que en estas historias también que nos contamos a nosotros mismos, el cómo nos vemos como agentes de esto, ¿ya? Que nosotros, si bien nos pueden pasar cosas, como les decía, que no quisiéramos que nos pasen, ¿ya? Que no la hubiéramos escogido jamás, pero lo que sí podemos escoger es cómo lo afrontamos, qué hacemos al respecto, cómo nos hacemos cargo, de alguna manera, de lo que sea que esté sucediendo, ¿ya? Entonces, ese sería como la tercera como vertiente, digamos. Primero era el apego seguro, la cohesión familiar y las narrativas centradas en los recursos, ¿ah? Y ahora solamente termino con esta cita. Uy, tengo me quedó al revés una letra, pero básicamente es una frase que es bien, quizás muy determinista, pero apunta un poco a la idea, ¿ya? Que finalmente en la calidad de nuestra vida y cómo vamos afrontando el estrés, la adversidad, está totalmente relacionado con la calidad de las relaciones que establezcamos, tanto en nuestra familia
como a nivel más social también, desde lo más micro, digamos, a lo más macro. Eso sería todo, así que voy a ¿Dejo de compartir, Karina, o cómo lo hacemos? ¿Ya? Ya, Que no déjame. podemos ver. Ojalá Ahí, podamos ahí tener está. Gracias, Clau, qué linda la charla, qué lindo los comentarios, las frases. Creo que es súper importante esto que fuiste, cómo mostrar desde la teoría a pasarle un poco más a la práctica, esto del apego seguro, la cohesión familiar y la narrativa también centrada en los recursos, porque como ir pudiendo integrar el evento, los eventos que nos puedan ir pasando, buenos o malos, a la vida diaria. Exacto. Oye, aquí llegó una pregunta que decía, que puede ser un poco compleja, sale un poco de la familia resiliente, pero se toma del apego, que dice, ¿cómo afectan las cirugías y las visitas restringidas en el apego? ¿Y cómo solucionarlo? Es una buena pregunta. Sí, bueno, yo creo que aquí depende mucho de cuánto tiempo dure esa hospitalización o ese proceso, en qué fase sea, ¿ya? Pero a mí me gustaría ser súper enfática en que el apego es algo que se va desarrollando en forma continua, ¿ya? O sea, yo creo que aquí no hay nada como, como más dañino de alguna manera que a veces como que culparse o sentirse como que uno hizo algo mal por no poder estar presente en cierto periodo, ¿ya? Porque ahí hay que priorizar a lo mejor cosas de supervivencia, que son, digamos, clave, y después el apego se va reconstruyendo, ¿no? O sea, dependiendo, claro, del tiempo que haya sido, pero después eso, si es que ese niño o niña cuando vuelva a la casa va a recibir digamos, ese apoyo, ese amor incondicional, esa respuesta a sus necesidades, todo eso se va reparando de alguna manera, ¿no? Y eso no es una opinión, esos son los datos, por eso la gran mayoría de las personas logran de alguna manera recuperarse, y es más, el apego seguro es el más frecuente en la población, ¿ah? Es más del 50%, ¿ah? Así que no, no hay que hacer tanto tampoco, digamos. ¿Ah? Sí. Oye, acá hay otra pregunta, que en la misma línea, con la construcción del relato, cuántas veces la historia se fractura por hospitalizaciones prolongadas, pensando, o también ahora que en familias que ahora por COVID están más lejos. Mm. ¿Cuál es la pregunta en relación a las narrativas? O sea, ¿cómo hacerlo? Claro, con la construcción del relato, cuando a veces la historia se fractura por Ah, hospitalizaciones que están prolongadas, o por distanciamiento, que en el fondo hospitalizaciones o distanciamiento, considerando que este grupo de niños probablemente han estado más cuidados en este contexto. sí. A ver, yo diría que esas narrativas pueden, o sea, no tienen que ser inmediatas, no tienen que ser justo después de lo que pasó, ¿ya? Se pueden ir armando en el tiempo, ¿ya? Se pueden hacer después, cuando ya estén todos unidos y haya también cierta distancia de lo que pasó, de poder entenderlo mejor, porque a veces armar también la historia en el momento de mayor estrés, cuando estamos separados de los hijos, es muy difícil, ¿ya? Entonces a veces hay que esperar un poco a que las cosas retomen cierta estabilidad y ahí se puede empezar a construir. ¿Y cómo hacerlo en esos momentos? Bueno, observando la experiencia, digamos, y como les decía, un poco viendo qué quieren, pensando un poco en la narrativa de ese niño, porque igual es importante hacerlo porque si no los niños van como armando solos el puzzle si no se hace, ¿no? Y van tomando experiencias que observan, y eso a veces puede generar narrativas que puedan estar más desintegradas o muy afectadas por alguna emoción. Entonces, bueno, que haya una cierta narrativa familiar que sea pensada, ¿ya? En cómo quieren que ese niño procese la experiencia después. ¿Ya? Y lo otro que me gustaría decir en relación a esto es que estas experiencias también se van como reprocesando en distintas etapas de la vida también, ¿ya? O sea, puede que un niño vea su cirugía cuando tenía 6 años, no sé, de los 3 años en forma muy distinta que a los 15, ¿ya? Porque esa memoria va a pasar por otros filtros y por
como realidades de las distintas edades en las que tengan, entonces eso también hace que sea un proceso mucho más dinámico, ¿no? Otra pregunta que si pueden los equipos de salud favorecer la resiliencia en niños con hospitalizaciones prolongadas. Ah, qué buena pregunta. Sí, yo creo que, bueno, el paper que les mostré, el primero, sí, de este metaanálisis un poco de recoger los factores de resiliencia, era para eso, ¿ya? Era para poder transmitir a los equipos de salud que es importante, ¿ya? Y desde ahí el tema del vínculo, por ejemplo, con los niños, tener que los profesionales tengan esa capacidad de vincularse bien con ellos, de explicar bien los diagnósticos también, ¿ya? De darse los tiempos, de hacer grupos de apoyo, ¿ya? Como esta comunidad que tienen, ¿ya? Quizás eso se podría formalizar un poco más, ¿ya? En términos como de algún equipo de salud que pueda ofrecer ese servicio, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que ahí son muchas cosas las que se puede hacer, sobre todo desde la línea del apoyo social que requieren las familias. Claro, y en esa misma línea, como pensando en qué sugieres tú, en lo que decían el paper que presentabas, de que las familias que tienen el diagnóstico prenatal tienen como más riesgo. Estoy pensando en una mamá que pueda estar embarazada. ¿Qué sugieres tú de un apoyo terapéutico? Sí, o sea, si es que es posible hacerse un apoyo terapéutico, yo lo recomendaría, sin lugar a dudas, digamos. Yo creo que es mucha información que procesar en una etapa que es muy compleja. Estar embarazada es una etapa que ya en sí misma, digamos, tiene muchas aristas y además en ese momento recibir una noticia compleja como esa, buscar apoyo de terapia sería muy bueno. Y si eso no es posible, apoyo familiar, apoyo comunitario, digamos, vivirlo en la forma menos aislada posible. Oye, y ahora, o sea, esta era del cuidador y ahora es desde el niño. Ahí, quizás salimos un poco de la charla, pero aprovechando tu experiencia en todo lo que es el trauma, quizás algunas palabras para ayudarnos con nuestros hijos que tienen una cardiopatía, que estas situaciones son vividas de forma a veces traumática, existen después miedo a los procedimientos, nos toca volver a procedimientos. No sé si nos podéis Sí. algunas palabras respecto a eso. Sí, bueno, sí, sin duda, claro, los niños están más expuestos claro, a tener ciertas reacciones postraumáticas, sobre todo después de hospitalizaciones largas, de distanciamiento con la familia. También lo que decías tú, harta lo que se llama como fobias médicas, ¿cierto? Como tenerle mucho miedo a las inyecciones, tenerle miedo a ir a los hospitales, a los doctores, a distintas como claves que de alguna manera les recuerdan ciertas experiencias. Y bueno, yo creo que depende mucho de la intensidad de los síntomas, ¿ya? Si es algo que está como interfiriendo mucho en el niño o la niña y como que está como interfiriendo la posibilidad de dar como adecuados tratamientos también, porque a veces me ha tocado como escuchar que, por ejemplo, no sé, tratan de llevarlo lo menos posible a sacarse sangre porque es tan dramático que prefieren hacerlo como menos de lo necesario, ¿ya? Entonces, ahí ya es aconsejable buscar ayuda profesional porque cuando un niño está muy estresado, tiene fobia y es como con reacciones emocionales muy intensas, es muy difícil para los cuidadores poder abordarlo manteniendo la estabilidad también del sistema, porque produce mucha angustia en los papás también, entonces tener apoyo es bueno, ¿ya? Ahora, si es algo más leve, es importante poder hablar de estos temas, poder explicar que las ansiedades hay que afrontarlas, entonces hay que ir de a poquitito acercándose a las cosas que producen ansiedad, puede ser primero con los juegos, por ejemplo, jugar, tener como algún set de doctor y empezar a exponerlos a eso, pero en un ambiente seguro, ¿ya? Eso va ayudando también a que estos miedos vayan como regulándose de a poquitito, ¿ya? Sí, como que al final, como pienso que en este proceso que es difícil y que los papás, que nos toca este camino, está lleno de desafíos, podemos equivocarnos en algunas partes del camino, pero siempre está la posibilidad de reparar, ser un padre o una madre suficientemente buena y que si nuestro hijo tiene alguna dificultad más adelante, va a existir la posibilidad de acompañarlo y ayudarlo a repararlo.
Absolutamente, sí. De hecho, con la terapia MDR, que es una de las terapias que yo hago, y hay otras más también, sí, funcionan muy bien en las experiencias traumáticas, pero yo diría que un gran factor protector para que la terapia funcione bien también es que la familia tenga estos elementos que yo mencionaba, o sea, en el sentido de más que nada la cohesión, la preocupación, poner las necesidades del niño, digamos, como algo importante. ¿Ya? Esas son las familias que yendo a terapia van a andar súper bien y súper rápido incluso. ¿Ya? Sí, y por eso está como súper relacionado a la resiliencia. Sí. Oye, no sé si hay alguien más que tenga que hacer alguna pregunta, algún comentario. Me parece que no. Claudia, solo agradecer la disposición y la tremenda charla que tuvimos. Agradecer, no sé, un paper de estresores en niños con cardiopatía. Muchas gracias por traerlo, este metaanálisis. Y esta charla va a quedar grabada para que otras personas que no pudieron estar hoy día puedan verla y se pueda como masificar. Y nada, pues, bueno, vuelvo a decir que ahí estaba la Rosario, vino a saludarte, te escuchó, así que nada, estaba feliz y suelo decir que el proceso de que nosotros nos ha tocado esto, y ahí hablando quizás desde lo personal, nos tocó que la Rosario pudiera hacer MDR y fue un proceso maravilloso. Ella sí le tenía a nuestra hija fobia a las agujas y con la Clau pudimos trabajarlo, pudimos hacer un relato también, escribimos un cuento, le pudimos contar nuestra historia, su historia, cómo lo fuimos afrontando y solo esto mejoró la calidad de vida que tenía tanto ella como nosotros como familia. Entonces, desde la experiencia personal podemos decir lo importante que son los procesos terapéuticos. Sí. Bueno, encantada de haber estado acá, bueno, por supuesto por lo que dices de la Rosario también, la verdad es que me siento súper orgullosa de ella, la verdad, seca la Rosario, y te lo he dicho muchas veces. Sí. Y bueno, de verdad que muy encantada de haber estado acá, y bueno, cualquier otra cosa, feliz de participar, ¿ah? Y bueno, me voy con una sensación muy positiva de haber estado y haber participado en esta instancia. Muchísimas gracias. Y vamos a tomarte la palabra esto de volver a participar. Súper, que estén muy bien. Me despido entonces. Igual. Chao, chao. 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 Algo súper, algo en la semana, algo así que